Le damos la bienvenida al doctor Fiamingo y bueno, Doc, preséntese usted, que es mejor que lo hace. Desactívese el micrófono, Doc. ¿Se puede desactivar? No, mío, Ahí está, ahora, perfecto. bueno, espera que ponemos ahí. Un segundo, ya lo vamos a poner por ahí. Buenas tardes, entonces, a toda la audiencia. Soy el doctor Alfio Fiamingo, neumonólogo infantil, especialista en fibrosis quística. Más de 30 años que estoy haciendo esto, primero en el Gutiérrez y luego en el actual hospital, que es el Vélez Sarsfield. Así que, bueno, tengo un poco de experiencia en esto y vamos a hacer lo posible de transmitirles a ustedes esta gran duda que muchas veces tenemos los papás fundamentalmente cuando se enfrentan a la fibrosis quística, para qué y por qué damos los medicamentos, y como clave del éxito es la adherencia. Lo que voy a hacer es empezar al revés, voy a empezar con la adherencia. ¿Por qué digo esto? Porque la adherencia no solo es clave en la fibrosis quística, sino en cualquier enfermedad crónica. Entiéndase por adherencia al grado de comportamiento de una persona que corresponde a las recomendaciones, que corresponde y responde a las recomendaciones que el prestador de asistencia sanitaria, en este caso el médico, o el kinesiólogo, o el nutricionista, etcétera, o el equipo médico, le da a ese paciente, y ese paciente lo hace. Entonces, se refiere a cuánto se cumple con el régimen terapéutico prescrito. También se conoce esto como observancia o cumplimiento terapéutico, e incluye una gran disposición para empezar el tratamiento y la capacidad para tomar esos medicamentos tal como el médico se lo indica. Por eso es tan importante que el médico explique cada medicamento, por qué le damos cada medicamento, cómo tomarlo, en qué momento, por qué dura tanto una enzima, por qué no dura, y por qué hay que tomarla al principio y no al final, y por qué si dura tanto hay que tomarlo inicialmente y no a la mitad, o si por qué a la mitad. Bueno, estas cosas se tienen que ser explicadas y no sobreentendidas por el médico. Y entonces yo siempre digo que el médico se tiene que poner del lado del paciente, ¿no? Entonces el paciente hace al revés, como que el médico está del otro lado y puede entender qué es lo que quisiera escuchar. Ahí está. Para irse a su casa con el entendimiento completo del tratamiento que le está instaurando. Entonces, la adherencia también es importante tener en cuenta que es parte la asistencia a la consulta, tanto sea en el consultorio privado, tanto sea en el hospital, y ahora con este nuevo proceso que estamos padeciendo, la virtualidad en algunos casos suele ser interesante y debe cumplirse también, porque si no también estamos fuera de esa adherencia que nosotros queremos para mantener a esta enfermedad controlada. Yo siempre me habrán escuchado decir, y para aquellos que no me conocen, yo digo que esta enfermedad, la fibrosis quística, hay que correrla siempre de adelante y nunca de atrás, si no llegamos tarde. Entonces, tomar los medicamentos tal como se prescriben, realizar los cambios de estilo de vida que permitan hacer todos los medicamentos, que son muchos, completar los análisis y las pruebas solicitadas en tiempo y forma, porque si el médico les dice que hay que hacer los análisis de sangre, los cultivos a una cierta cantidad de tiempo,
y eso no se cumple, también el seguimiento se hace engorroso y por lo tanto el tratamiento finalmente no va a ser el esperado. Recuerden ustedes que en el mejor de los casos y en los países más desarrollados, el promedio de adherencia es el 50%, siendo obviamente en nuestros países menos desarrollados a veces de mucho menor. Entonces, uno dirá, wow, 50%, o sea que de 10 pacientes, 5 hacen caso, digamos, a lo que uno le indica y los otros 5 no. Sí, realmente esto suele pasar y es directamente proporcional al tiempo que ese paciente va aumentando la cronicidad de la enfermedad. Es decir, si el paciente empieza a los 2 años, obviamente cuando ya tiene 10, después de 10 años de estar en tratamiento, empieza ese cansancio tanto del paciente como de los padres, y más aún si no ven respuesta o si ven una respuesta demasiado buena, a veces nos pasa que el paciente se relaja demasiado, las familias se relajan demasiado y dicen, total, está bien, lo veo bien, y encontramos después con sorpresas cuando lo vemos a estos pacientes que bajó la espirometría, el paciente bajó de peso, que ya no lo vemos bien, ni lo ocultamos bien, y esas cosas a veces en la práctica diaria y en la constancia de todos los días los padres no se dan cuenta. Otra cosa es la repercusión de la adherencia en lo que es la terapéutica deficiente, crece a medida, como les dije, que se incrementa la carga de la enfermedad crónica. Entonces, para mejorar la adherencia hay que directamente repercutir todo esto sobre los resultados de la salud y la seguridad del paciente e indirectamente sobre los costos sanitarios. Quiere decir que si uno está dedicado a mejorar la adherencia, es lógico que los costos sanitarios van a ser menores y que va a repercutir indirectamente también en esos costos. Y eso es importante a la hora de pensar que nosotros en la Argentina tenemos una parte privada y una parte del Estado. La parte del Estado es sumamente gratuita y los pacientes acceden a la consulta en forma gratuita. Obvio que las medicaciones, algunas son dadas por el Estado en aquellos pacientes que no tienen las obras sociales o las prepagas, y en esos casos a veces conviene, y ya seguramente Paola les habrá hablado, de hacer una obra social a través del monotributo social y a partir de ahí tener esa cobertura porque les hace más fácil el acceso a los medicamentos. En este esquema lo que podemos apreciar es un proceso dinámico de 5 factores, que son el factor socioeconómico, el relacionado con el tratamiento, con el equipo sanitario, con la enfermedad y con los factores relacionados con el paciente, que hacen que todo esto conlleve a mejorar esa relación de adherencia, relación que obviamente está siempre en pro de la relación médico-paciente, ¿no? Y que obvio esta adherencia se presenta en cualquier edad de la vida. Al principio obviamente la niñez dependerá de los papás, y a medida que van creciendo en los adolescentes empieza a haber problemas siempre, y después, bueno, en la adultez, por el cansancio mismo, y viendo, por eso les digo, hay 2 etapas, ¿no? Una donde el paciente está muy bien, entonces se relaja, y otro que no está demasiado bien, y por el cansancio de no estar bien, también suele abandonar muchas veces el tratamiento y bajar la adherencia. Obvio que en todas las edades, y que cuando empeora, a medida que el paciente lleva más tiempo con la terapia. Y en la fibrosis quística específicamente, donde necesitan mucho tiempo,
muchas horas de su vida para dedicar a hacer todas las medicaciones que se tienen, que obviamente al inicio serán pocas, pero a medida que pasa el tiempo las medicaciones se van sumando y se van agregando tiempos que se van restando a la vida diaria. Entonces, uno tiene que adaptarse. Y esa adaptación es un juego que hay que hacer entre los padres, los pacientes y el médico, buscando la permisividad, la aceptación de las situaciones que van cambiando a medida que la enfermedad va avanzando. Entonces, esto lo que hace es permitir que haya una planificación del tratamiento para que esto sea efectivo y eficiente. Obviamente que el cálculo del comportamiento real del paciente es difícil de poder evaluar. ¿Por qué? Porque eso lo van evaluando cada paciente y después el médico en cada consulta, viendo muchas veces los resultados y hablando, sincerándose con el paciente. Por eso digo, la relación médico-paciente es sumamente importante, porque si nosotros no tenemos esta confianza con el paciente, con sus padres, no podemos lograr que la adherencia sea lo más cercano a lo esperado, en este caso más del 50%. Entonces, es por eso que uno tiene que buscar estrategias para lograr esta situación de adherencia, que no es fácil, pero que no es imposible. Entonces, esta estrategia, nosotros acá la tenemos armada en un esquema donde cumple o no cumple, el grado de control, bueno o malo. Entonces, uno, si es malo, revisará la estrategia terapéutica, se fijará si es correcto, si uno le explicó mal, si el paciente entendió mal, si nosotros tenemos no muy buena letra y a veces uno escribe las cosas pero el paciente no las entiende y por cierto recelo no quiere preguntar lo que no entiende. Entonces, esto es muy importante para llegar a ser el cumplidor que nosotros queremos. Entonces, ustedes tienen que sincerarse con el médico y si no entienden algo, tienen que decirle: doctor, no entiendo, me explica nuevamente, más allá que tenemos nosotros generalmente la costumbre de explicar verbalmente primero y escribirlo luego para que ustedes lo lleven escrito en su casa y si tienen alguna duda lo puedan consultar ahí. Pero siempre tienen la posibilidad de hablar con el médico y de hacer lo correcto. No se queden con dudas, porque las dudas les van a llevar a terapéuticas no deseadas. En cuanto a la calidad y la relación del tratamiento, lo más importante de la adherencia es hay que identificar cómo uno determina esa importancia. Y cómo la determina fundamentalmente siendo socio con el profesional de la salud o con el equipo de salud. Siempre generalmente en un equipo de salud hay uno que tiene más afinidad, más empatía con el paciente, que es el que debería formar los lazos con el resto, pero de esa manera lograr así entonces el entendimiento de cada uno de las cosas que nosotros requerimos hacer y llegar a cumplir. Entonces esa comunicación entre ambos es el requisito fundamental para que esto sea efectivo. Si esto no pasa, entonces estamos en una relación médico-paciente que no es la adecuada. Por lo tanto, nosotros requerimos promover una actitud distendida en la relación, ser tolerantes, ser comprensivos, generar esa confianza con el paciente, ser flexibles, pero no permisivos al 100%, ofrecer una atención incondicional, donde el médico generalmente es el que va a estar siempre pudiendo atenderlo en los momentos más críticos que el paciente tenga y su familia. Y eso hace que el paciente se sienta contenido,
y pueda de esa manera tener también mayor adherencia. Hay un trabajo que se hizo en un hospital de La Paz, donde yo estuve trabajando hace muchos años, pero fue con adultos fibroquísticos, para saber justamente la adherencia. Entonces lo que se hizo fue tomar un grupo de pacientes, se le hizo una encuesta, donde se le preguntaba qué conocía de su terapia, de su enfermedad, el tiempo, ¿no? La ocupación frente a su presente, la preocupación frente a su presente o su futuro. Y entonces lo que se vio como conclusión, que la mayoría de los enfermos que contestaron la encuesta estaban enterados de su enfermedad, de su tratamiento, y tienen claras sus preocupaciones por el futuro. Sin embargo, contestaron menos de la mitad del total de los pacientes, lo que indica que obviamente hay que indagar cuáles son esas causas del problema, por qué estos pacientes no habían querido formular esta estrategia de estudio para poder llegar a ver la adherencia. Pero bueno, como les decía a ustedes, en los mejores de los casos tenemos siempre el 50% de adherencia. Cuando uno lo mira desde afuera, a decir, guay, 50%, qué poco, ¿no? Uno pretendería ser el 100%, pero bueno, uno está para poder mejorar día a día, e incluso lo que yo puedo explicarles a ustedes para que no estén afligidos, que muchas veces el mismo paciente puede tener etapas donde la adherencia es muy buena, donde desciende y donde vuelve a aumentar la adherencia. Y eso son etapas de la vida, que dependerá de muchas cuestiones. Dependerá de las metas que se proponga, de las visiones, aquello que se pueda uno imaginar a futuro, en presente, los hijos que puedan llegar en un futuro, y eso cambia sustancialmente las perspectivas y las metas a lograr. Entonces el paciente cambia también su adherencia. Como profesionales siempre debemos apostar al éxito del tratamiento, aunque el 50% sea la adherencia. Y nuestro desafío siempre será replantearnos los motivos del fracaso, buscando el por qué y el para qué. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Dónde nos equivocamos? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué no nos hicimos entender adecuadamente? ¿O por qué el paciente no nos dijo o no tuvo la suficiente confianza para decirnos que no entendía? Entonces, buscar no culpables, porque acá no hay culpables, simplemente buscar los motivos por los cuales nosotros hemos fracasado o hemos fallado en esa relación médico-paciente que nos llevó a una adherencia no satisfactoria. Quiero mostrar aquí a este paciente, que lo veo desde esta edad. Cuando vino a mi consultorio, vino de esta manera, con un tratamiento no muy adecuado, pero que lo necesitaba en ese momento, que como ven ustedes tenía sonda y tenía oxígeno. El chico no se alimentaba a sus propios medios, tenía 9 meses y pesaba 4 kilos. Hubo un importante tratamiento, una explicación hacia los papás, la relación se estableció muy bien, el vínculo entre padre y paciente y médico, y eso logró que el tiempo pasara y que Tiago con 6 años estuviese de esta manera, y que a los 9 años tuviese un peso de 27 kilos y medio, y aquí lo ven, feliz, sonriente. Este niño está ahora con un modulador, pero eso hace muy poquito tiempo, y solo esto se logró no por el modulador, eso quiero aclararlo, sino por esta relación que tenemos con los papás y la adherencia de los papás al tratamiento, y a confiar en lo que el médico le dice, le explica y lleva adelante, y los papás ven en el niño todo aquello que nosotros exponemos y ponemos de nuestra experiencia para lograr esto
que es la felicidad de cada uno de los niños. En este paciente también vemos un paciente de 12 años, que veo desde cuando era chico, con una espirometría muy buena, sin moduladores, acuérdense que esto hace mucho tiempo, año 95 nació, y después, ya acá con 22 años, manteniendo prácticamente la misma espirometría, y ya con 26 años, el paciente con su pareja, independizado, viviendo solo. Esto habla que este paciente también tuvo adherencia y hay momentos que no. Y hoy mismo, cuando viene la consulta, él mismo es muy sincero y me dice: doctor, esta vuelta no hice mucho, hice poco, hice menos de lo que usted me dijo, y lamentablemente veo este descenso de peso, mejora en la espirometría, y esto hace que consensuemos una planificación de tratamiento y que vuelva otra vez a tener adherencia a todo aquello que el médico y el equipo le indica para que pueda lograr esta calidad de vida. Aquí también vemos a Melissa, desde chiquita primero. En su momento Meli fue inicialmente una chica con grandes problemas de adherencia. En algún momento de su vida se embarazó y tuvo a su niña, como vemos en esta diapositiva, y eso obviamente que le cambió la vida, le cambió sus metas, le cambió su adherencia, y la verdad que me enorgullece decir que Melissa está hoy en una gran adherencia, y que me enorgullece que tenga su hija y que sea tan feliz y que tenga esas metas y ese futuro tan abierto y tan prominente. Ella está haciendo también un modulador hace unos años y está muy bien. Seguramente con el correr del tiempo les podemos hablar un poquito de los moduladores. Seguramente se van a cambiar estos moduladores, van a venir mejores, van a poder lograr una mejor calidad de vida todavía. Pero esto quería mostrarles a ustedes para que tengan presente. Acá la ven a Melissa con 33 años, su padre, su hermana y su hija, que en su momento era pequeña y ya tiene unos cuantos años. Así que bueno, vamos a hablar entonces ahora sí de la fibrosis quística en sí y qué es la fibrosis quística. Siempre tengo que hablar de la misma porque hay mucha gente que posiblemente haya entrado por primera vez. Es una enfermedad hereditaria, autosómica recesiva, más frecuente en la raza blanca, de evolución crónica, progresiva, invalidante visceral y mortal por ahora, pero en vías de reversión. ¿Y esto por qué? Porque tenemos muchas cosas que han cambiado a lo largo de estos 30 años, mucho, y en estos últimos 10 años, terriblemente. El paradigma de la fibrosis quística ha cambiado y eso ha mejorado sustancialmente la posibilidad de tratamiento. La alteración de los pacientes lo tienen a nivel del canal de cloro. El canal de cloro es una proteína de 1840 aminoácidos que cuando está alterada, no está, se crea mal, con problemas, termina produciendo hiperviscosidad en el moco, en la superficie, con formaciones de quistes en todas las glándulas de secreción exógena, fundamentalmente en lo que es el pulmón, y eso trae colonización de gérmenes específicos y alteración de la arquitectura y de la función pulmonar. Yo siempre muestro esta imagen, que es muy interesante desde el punto de vista didáctico, ¿no? Esto es un canal de cloro normal. Entonces tenemos el cloro pasando por el canal normalmente, siempre el cloro lo sigue el sodio y a esto lo sigue el agua. Entonces esto hace que la superficie esté hidratada totalmente y el moco sea un moco fluido en estado de fluidificación y de movilidad, donde tenga un clearance adecuado, es decir, una movilidad adecuada para poder sacar todo este moco y que no traiga alteraciones. ¿Qué es lo que pasa en el fibroquístico? Ese canal o no está, o está alterado, está tapado. Entonces el cloro, ¿qué hace? Tiende a salir, no puede, el sodio sale, porque el canal es
está totalmente aparte. Cuando sale el agua, porque siempre acompaña al sodio, el sodio, para mantener una electroneutralidad de esa membrana, vuelve a entrar y el agua la vuelve a acompañar. De esa manera se logra tener una hiperviscosidad en ese moco que se hace muy gelatinoso, muy espeso, trayendo alteraciones estructurales y funcionales. Pero recordemos que la fibrosis quística es una enfermedad multisistémica que afecta no solo el pulmón, sino afecta también el intestino, el hígado, el páncreas, los senos paranasales, entre otras cosas. Entonces, nosotros vemos la alteración del pulmón, cómo va formando lo que llamadas bronquiectasias, que son rupturas permanentes del bronquio, y donde esos bronquios se van llenando de este moco tan espeso, y nosotros queremos lograr eliminar ese moco. ¿Para qué? Para mejorar esa calidad de vida y evitar que se formen estas llamadas bronquiectasias. La mayoría de los pacientes fibroquísticos tienen a nivel pancreático una insuficiencia. Los pacientes delta F508 homocigota, es decir, aquellos que tienen de los dos lados la delta F, tienen casi un 80 o un 85% de insuficiencia pancreática. Cuando hay una conocida y otra que no se conoce o no es delta F, baja a 70, y cuando no se conoce ninguna, porque no logramos hacer un mapeo completo, y hoy por hoy hay más de 2.000 mutaciones por ver, por analizar, y así todo muchas veces con las famosas secuenciaciones que uno creía que iba a determinar, saber siempre a cada paciente qué gen era, qué tipo de mutación tenía. Lamentablemente no lo podemos lograr y todavía nos quedan muchos oscuros por poder averiguar, y hay muchos chicos que tienen test del sudor, que sigue siendo el gold estándar para definir la enfermedad, y no tenemos potenciales nasales positivos, pero no tenemos un genético, incluso a veces con una sola mutación o con ninguna. Entonces es sumamente difícil, porque cuanto más uno aprende a ver que cada día hay más mutaciones por conocer, se hace más difícil saber de qué paciente estamos hablando y qué grado de alteración tiene, ¿no? Pero acá lo que le quiero mostrar a ustedes es que sabemos que por la alteración de la función del cloro, hay diferentes clases, que va de la clase 1 a clase 6, que acá muestran 5. Las primeras son las más graves, y obviamente las últimas son las menos graves. La delta F está acá, entre las 2, y la 551 está aquí en la 3. Y fíjense qué pasa con el cloro, con el bicarbonato y con el agua, ¿no? Cómo el cloro se ve alterado en las primeras clases y en las otras tienen menos. Entonces, en la medida que nosotros lográsemos mejorar los canales de cloro, es obvio que vamos a mejorar la calidad del moco. Por lo tanto, vamos a mejorar la calidad de todos los órganos que están afectados. Por lo tanto, es importante hacer todos los tratamientos que el médico les manda. El páncreas tiene dos partes. Una es exócrina, que es la que nosotros conocemos como insuficiencia pancreática exócrina, donde ahí tenemos que darle las enzimas que ahora vamos a explicar, y que con el correr del tiempo se llega a afectar gran parte de los islotes, que son estas zonas que están aquí, y hacen que se transforme de exócrina también en endocrina. Entonces haya lo que se llama insulinemia alterada. Entonces los pacientes tienen también diabetes. No pasa siempre, pero sí hay que ir evaluándolo a lo largo del tiempo, porque muchos pacientes fibroquísticos, por la alteración que tiene a nivel del páncreas y que es progresivo, tienden a ser luego pacientes con diabetes.
Entonces, nosotros le damos las enzimas pancreáticas, que fundamentalmente tiene lipasa, para poder mejorar aquello que el cuerpo no puede fabricar, en este caso que el páncreas no puede fabricar. Y es muy importante entonces lograr esta situación. Hay diferentes formas de darla, que cada uno de ustedes tendrá seguramente por el nutricionista, por el médico, por el equipo, dada la cantidad que necesita. Siempre recordando que no superamos los 10.000 unidades de lipasa por kilo, porque si no, esto puede llegar a traer una alteración a nivel colopático, y eso no sería lo ideal, ¿no es cierto? Así que lo más importante es manejarse con las dosis lo más bajas posible para evitar que haya lo que se llama esteatorrea, es decir, eliminación de grasa por la materia fecal. Entonces nosotros vamos a ver, en un principio, cuando hacemos el diagnóstico muchas veces, que esos pacientes tienen insuficiencia pancreática y vienen a la consulta, y esperemos que no sea así, pero adelgazados, desnutridos, y eso se produce porque al no tener estas enzimas que licúan los lípidos y hacen que se absorba, esto sigue su trayectoria y pasa a la deposición, haciendo las deposiciones, lo que se llama esteatorreicas, que son muy dolorosas, y entonces esto que debería ser absorbido por el intestino no lo hace. Entonces, ¿qué efecto tiene el omeprazol? Porque muchas veces uno dice, ¿por qué le damos el omeprazol a los pacientes fibroquísticos? Bueno, el omeprazol lo que produce es una reducción en la acidez del duodeno, por ser un inhibidor de la bomba de protones que está en el mismo estómago, ¿no? Entonces así la absorción de grasa en pacientes con fibrosis quística, que tienen esteatorrea siempre residual, a pesar de tener las dosis elevadas de enzimas, se logra mejorar. Entonces, lo que nosotros damos, el omeprazol, es fundamentalmente para mejorar la absorción de la enzima, y muchas veces de mejorar la cantidad de enzimas que le damos. En vez de dar altas cantidades, dándole el omeprazol, logramos bajar la cantidad de enzimas, más ahí cuando estemos cerca de ese límite de 10.000 unidades por kilo por día. El omeprazol mejora la digestión de las grasas y la absorción en pacientes con fibrosis quística, a pesar de la sustitución máxima de enzimas pancreáticas. Entonces, por eso nosotros damos el omeprazol. Recuerden ustedes que también son pacientes que tienen habitualmente cantidades de antibióticos, y los antibióticos suelen producir también acidez, y esto también les ayuda a mejorar esa acidez que suelen tener y que no es muy agradable padecerlo. Para aquellos que han padecido lo que es pirosis, se darán cuenta que no es nada fortuito tenerlo, y nadie quisiera padecerlo, así que uno trata de evitarlo y mejorar en este caso la absorción de las enzimas. ¿Por qué damos el ácido urso desoxicólico? Lo damos también porque recordemos que el hígado también suele afectarse, y esto se puede ver a través de las ecografías hepáticas que nosotros hacemos, por el barro biliar o por los análisis de laboratorios hepáticos que nos dan alteraciones de la TGO y TGP, y estas alteraciones, fosfatasa alcalina, nos hacen pensar que este hígado no está trabajando bien, que puede llegar a ir a la cirrosis. Entonces, uno, dando el ácido urso oxicólico, lo que hace es fluidificar toda la bilis que fabrica el hígado. En cuanto a la nutrición, nosotros cuando damos las enzimas, lo que queremos lograr es que ese paciente tenga una nutrición normal. De hecho, el objetivo nuestro es crecimiento normal, peso normal. Nosotros como médicos no podemos aceptar que un paciente
esté por debajo de un percentilo de un índice de masa corporal inadecuado. Nosotros tenemos como profesionales que apostar al crecimiento normal. Para ello tenemos que ver a ese paciente de forma integral y vemos que desde ya de la gestación y desde el nacimiento podemos apreciar que hay pacientes que tienen problemas, como lo tuvo esta niña, que estuvo 9 meses en terapia, donde tuvo una colostomía, donde tuvo sondas, donde tuvo grandes infecciones a repetición, pero eso no hizo bajar nuestros brazos, y esta chica ha crecido. Hoy, como verán, mi foto es una foto de ya muchos años, hoy ya tiene más de 16 años, y está enorme, con un percentilo adecuadísimo, y tiene un índice de masa corporal mayor a 20. Es decir, podemos lograr lo que a veces parece imposible. Este paciente también, acá vemos el antes y el después. Me lo trajeron a la consulta, ya hace muchos años de esto, hace como 20 años. El paciente era nieto de una médica, y me lo trajo de esta manera, desnutrido, como verán en la primera foto, donde se aprecia. Obviamente hicimos el diagnóstico de filosis quística, instauramos las enzimas, y al cabo de un tiempo ya el paciente estaba prácticamente normal. Un paciente que ustedes lo ven de esta manera no van a decir que tiene filosis quística, y menos en esta altura de la vida, ¿no? Entonces, todo esto lo hacemos para lograr resultados, y estos resultados son los que nosotros queremos optimizar. Tener al paciente lo más normal posible, para que tenga la mejor calidad de vida. Cuando nosotros tenemos un índice de masa corporal adecuado en un paciente que podemos hacer una espirometría, vamos a ver que es directamente proporcional a el percentilo de la capacidad vital forzada y del BEF, en este caso, que es el volumen respiratorio, el primer segundo, que marca la vía aérea grande. Veremos que es directamente proporcional a ese peso. Es decir, cuanto mejor tengamos el peso, mejor vamos a tener la espirometría. Entonces, ¿cuál es la meta? Lograr un buen índice de masa corporal para mejorar también la calidad de la función pulmonar. Acá vemos también que esto pasa lo mismo en los adultos. Hay una diferencia entre hombres y mujeres, pero que sustancialmente se ve que el índice de masa corporal, al mejorar, mejora sustancialmente el percentilo de la capacidad funcional del pulmón. Entonces, nosotros nutricionalmente al paciente le tenemos que dar lo mejor. Darle una dieta libre, una dieta con calorías importantes, con valor energético, proteico, lipídico, donde tenga mayor ingesta de sal. No se olviden ustedes que los pacientes fibroquísticos pierden mucha sal, y que en las épocas de verano estos pacientes deben ingerir agua mineral o a veces sales de rehidratación oral, 1 litro diario, para evitar que con los calores excesivos los pacientes se deshidraten de una manera diferente a lo que deshidrata cualquier chico no fibroquístico. Entonces, para eso también le damos las sales muchas veces en la época de calor. El suplemento vitamínico liposoluble, ¿por qué le damos nosotros los liposolubles? Porque recordemos que los pacientes tienen problemas de la absorción de lípidos. Entonces, tenemos que darle aquellas vitaminas que no puedan ser absorbidas normalmente. Entonces le tenemos que agregar esas vitaminas, que son la A, la D, la E y la K, que obviamente hay que darlas con enzimas, porque las enzimas permiten que el estado lipídico sea absorbido. Entonces, nosotros logramos tener estas vitaminas en forma adecuada. Y recordemos que la A actúa a nivel de la piel, a nivel de las infecciones, mejorándolas, mejorando el crecimiento del paciente, e incluso a veces
Cuando no hay vitaminas adecuadas, hay alteraciones menstruales en las mujeres. La vitamina D actúa fundamentalmente en el hueso, la vitamina K también, pero también en la coagulación, y la vitamina E fundamentalmente como en las anemias, o en lo como antioxidante. Así que recordemos siempre las vitaminas liposolubles, que son muy importantes a la hora de darlas, y no son caprichosas las demandas que una a veces dice al paciente hacer para que tengan una mejor calidad, ¿no? Entonces ahí interviene siempre el nutricionista con una conducta, con suplementación y con soporte nutricional. Recuerden que la fibrosis quística, por esto que hablábamos de la vitamina D y K, hay alteración en el hueso, así que tenemos que tener la cantidad de vitaminas adecuadas para no llegar a una alteración osteoporótica o osteopénica en la adultez o en la mediana edad, y eso lo logramos a través de estas vitaminas, bien conocidas, que son liposolubles, que hay que darlas siempre con enzimas. Ahora bien, nosotros tenemos en la fibrosis quística una parte obstructiva, una parte de infección, una parte de inflamación. Entonces, en base a qué cosas nosotros apuntalemos, tenemos que dar los medicamentos que corresponden para contrarrestar la obstrucción, para contrarrestar la infección y para contrarrestar la inflamación. Entonces, la inflamación, como la del pulmón, por supuesto, ¿cómo lo vamos a contrarrestar? Con la aerosol terápica, de corticoides como budesonida, fluticasona u otros que hay cada día más, con o sin broncodilatador, que esto dependerá si el paciente es hiperactivo o no es hiperactivo, puede ser hiperactivo y ser asmático también, conjuntamente con ser fibroquístico. Y a veces los corticoides orales, como la metilprednisona o betametasona, suelen ser usadas, no de largos periodos, sí para poder, a veces en los periodos de agudización o reagudización se los da en infecciosa, para mejorar, porque el corticoide actúa sobre la membrana estabilizándola. El ibuprofeno se utiliza en altas dosis, no usado en la Argentina, en realidad cada vez se usa menos, porque el ibuprofeno, para poder tener la función en la fibrosis quística, no es las dosis que debemos dar para un dolor de cabeza, no. Son dosis muy altas que deben ser monitorizadas en sangre, y lamentablemente los valores terapéuticos al valor tóxico están en un rango muy pequeño entre uno y otro, y entonces la dosis tóxica puede estar cerca de la dosis terapéutica. Entonces eso realmente hay que monitorizarlo, y la verdad que se hace muy engorroso y preferimos no usarlo. ¿Qué pasa con la citromicina? Nosotros la citromicina, si bien es un antibiótico, no lo usamos como antibiótico en el fibroquístico, lo usamos como un antiinflamatorio y como un inmunomodulador. ¿Esto por qué? Porque disminuye los complejos inmunes, mejora la inflamación y también ayuda a que la adherencia de la pseudomonas deje de estarlo, lo cual hace que contrarreste la aparición de la pseudomonas. Entonces, estos llamados macrólidos ayudan, en definitiva, a que cada una de estas situaciones, neutrófilos, citoquinas, biofilm de la pseudomonas y el transporte ciliar, mejoren. Entonces, disminuyendo al final la inflamación. Nosotros en la fibrosis quística no lo damos todos los días, generalmente lo damos lunes, miércoles y viernes, en forma crónica. Ayuda mucho generalmente a mejorar la inflamación. Cuando empezamos con los moduladores hay que suspender esta porque lamentablemente por el citocomo P450 que interactúa con los moduladores no podemos darlo. Pero previamente a esto sí, es importante darlo, ¿no? Hay muchas marcas, simplemente un modo ilustrativo para que ustedes tengan. Ahora, cuando tenemos la infección, recuerden ustedes que los pacientes fibroquísticos inicialmente se infectan con el Haemophilus,
generalmente, después sigue el estáfilo y finalmente la pseudomonas. En la Argentina tenemos siempre, a diferencia del otro lado del mundo, que muchas veces debutan con la pseudomonas. Entonces, nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Así también existen otras infecciones que son poco comunes, pero que también existen a lo largo de la vida, como la burkholderia, el complejo, el Calígenes y los Ossidan, el Acinetobacter, la Stenotrophomonas, los hongos y las micobacterias. La pseudomonas es la vedette, siempre, la primera que suele aparecer y que uno le da una gran relevancia, y lo que quiere lograr es evitar que ésta se haga crónica en el paciente. Por lo tanto, nosotros tenemos una primera infección, que se hace el primer aislamiento, donde ahí vamos a tratar de actuar, que ahora lo vamos a ver, y después puede haber una infección intermitente y después parecer una infección crónica donde ya el paciente se coloniza. Entonces, ¿cuándo decimos que un paciente está colonizado? Decimos que un paciente está colonizado cuando tenemos un aislamiento de al menos 3 cultivos en 6 meses con la pseudomonas. Entonces ahí hablamos de ese germen que está colonizando al paciente fibroquístico, y obviamente tenemos que actuar en consecuencia. Por eso cuando aparece la primer cultivo con pseudomonas, para evitar los daños que ésta trae. En su defecto, lo que hacemos es dar primero el primer mes de ciprofloxacina durante un mes completo y 3 meses de colistina. Y en el medio de esos 3 meses se pueden hacer análisis bacteriológicos para ver si todavía sí o no la bacteria, y después de eso podemos cambiar de colistina a tobramicina y dejarle la tobramicina en forma intermitente, mes por medio, o bien hacer una internación endovenosa para intentar erradicar la pseudomonas y evitar que se colonice. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que les había comentado del canal de cloro, o sea, de lo más importante que es el moco ese espeso que tenemos hiperviscoso, que hace que el clearance ciliar, es decir, todo el movimiento de las cilias que tienen arriba de la mucosa y el moco no se mueva adecuadamente, lo que hacemos, tenemos 2 medicamentos muy conocidos por todos los médicos y por todos los pacientes ya, que es la solución hipertónica al 7% y la DNASA. La solución hipertónica actúa sobre un mecanismo diferente a la DNASA. La solución hipertónica lo que hace es tratar de lograr llevar el agua a la superficie. O sea, cuanto más sodio uno le ponga, siempre tiende a llevar agua a la superficie. Entonces eso fluidifica. Y tiene una acción rápida. La DNASA es una enzima. ¿Por qué le damos la DNASA? Porque como hablamos hoy de la inflamación y de la infección que tenemos, cuando esto pasa, se producen polimorfonucleares que liberan DNA. Al liberar ese DNA, produce un moco sumamente hiperviscoso, que ahora les voy a mostrar unas imágenes que son terribles. Tan duro es que la DNASA logra romper esos enlaces y de esa manera fluidificar ese moco y lograr que a través de las manos mágicas que son la kinesiología respiratoria, mejoran sustancialmente la eliminación de ese moco, mejorando el clearance mucociliar. Desde ya que hay dispositivos que vamos a ver, y acá ustedes ven el manitol, que en Argentina no se usa, y la N-acetilcisteína, que tampoco la usamos. Aquí vemos las presentaciones de la Dornasa alfa y tenemos las ampollas del hipertónico, y fíjense ustedes cómo un bronquio normal se llena de moco, este moco sumamente espeso, que acá lo vemos en esta diapositiva, donde se ve el moco dado girado o invertido y el moco no cae.
Después de expuesto al Pulmozyme, vemos cómo se desliza hacia abajo. Este también es un moco obtenido de una gran cantidad y es espesísimo. Obviamente que tenemos que la kinesiología, para mí siempre va a ser lo más importante. Las manos del kinesiólogo son lo más allá que haya chalecos, más allá que haya dispositivos. Las manos del kinesiólogo al fibroquístico son como el remedio a la enfermedad. Tienen que estar siempre de alguna manera presentes o por lo menos supervisando el accionar de los ciclos activos, de la kinesiología, de todos aquellos dispositivos que podemos usar, como el flúter, el PEP, la capela, el RF-Cornet, etc. Pero siempre hay que relevar la figura del kinesiólogo. Sin el kinesiólogo, nosotros los médicos no hubiésemos podido lograr la mayoría de las cosas, así que siempre muy agradecido a ellos, y lamentablemente en esta pandemia malogró mucho todo lo que es el contacto. A pesar de eso, muchos de ellos asistieron igual, con sus equipos de protección, pero obviamente que el temor siempre existe, y está bien, es normal que los padres tengan el temor adecuado, recordando que en los chicos, en la mayoría de los chicos, este COVID no ha hecho demasiado, por suerte, solamente cosas banales. Lo que ustedes habrán escuchado por ahí es solamente en algún caso muy puntual, donde había una enfermedad más allá de la fibrosis quística, que había un adenovirus, o un chico muy mal tratado, muy desnutrido, pero si no, generalmente la verdad que de por sí en los chicos se ve tenue. Y por el otro lado, en la fibrosis quística no son demasiados los chicos pequeños que tienen fibrosis, que tienen sintomatológicamente el COVID, y si lo tienen son casi asintomáticos. Obviamente que la progresión de la enfermedad, a pesar de muchos tratamientos, suele ser no la misma, pero sí hay una alteración que podemos apreciar en las placas. Fíjense ustedes el 6 y a los 18 años en este paciente, donde se ve una imagen aquí, donde hay muchas bronquiectasias. Y esto acá es una telectasia. Telectasia que ya se ha carnificado, que se ha hecho muy consolidada y es difícil de resolver. Pero por suerte hemos logrado, con este paradigma de los moduladores, mejorar muchas cosas, pero esto yo quiero que quede claro, que esta mejora es fundamentalmente para aquellos pacientes que no tienen daño, porque lamentablemente todo lo que está dañado no se puede curar, pero sí va a evitar la progresión de la enfermedad. Entonces, tener en cuenta esto, y acá vemos el hipocratismo digital, que esto se produce porque los pacientes crónicos tienen hipoxia, y la hipoxia produce aumento de la grasa retrounguial, y esto hace que el signo de Shamroth de esta curva tan abierta así aquí, y nosotros hemos logrado ya con el Pulmozyme mejorar esa curvatura, y con los moduladores muchos pacientes que mejoran la curvatura también. Vamos a hablar un poquito de moduladores para sacar un poquito el mito de todo esto y aclarar un poco la situación. Sabemos que si no es posible por ahora producir una cura completa, por lo menos estas terapias lo que hacen es modifican el defecto básico. El defecto básico es el canal de cloro, acuérdense ustedes. Entonces, el beneficio clínico es cambiar el curso natural de la enfermedad que yo les acabo de anunciar. Y obviamente que la identificación de estos compuestos moduladores, que pueden ser correctores, potenciadores, amplificadores y estabilizadores del CFTR, que es el canal de cloro, es lo que se está trabajando. Hoy solamente tenemos 2 de estos 4
correctores y potenciadores, que son los que nosotros vamos a presentar ahora, que ustedes ya seguramente conocen, pero que están teniendo función, ¿no? Entonces aquí vemos un poquito qué produce cada modulador, los correctores, como es el tezacaftor, el lumacaftor y el hexacaftor, que mejoran el procesamiento y la estabilidad del canal de cloro, e incrementan que el canal esté más en la superficie. El potenciador, que es el ivacaftor, que incrementa la función del canal de cloro. Y después amplificadores y estabilizadores que actuarían en la producción de esos aminoácidos que son el canal de cloro, y los estabilizadores harían que permanezca ese canal de cloro correcto en la membrana y entonces sea permeable ese canal. Estas dos están en vías de desarrollo, o sea que tenemos a futuro seguramente muchos mejores posibilidades de tener mejorías clínicas que hoy todavía no la vemos tan abruptamente, ¿no? Y aquí vemos dónde actúa, fíjense, acá este es el núcleo de la célula y esta es la superficie de la célula. Entonces, en diferentes lugares actúan los diferentes moduladores, y nosotros lo que hacemos es, desde acá se van produciendo estos canales, y luego se van haciéndose superficiales, y eso hace que se estabilice en ese lugar y permiten que estos canales sean permeables, lo que normalizaría la superficie de la célula. Nosotros tenemos mutaciones, como les dije yo hoy, que van del grado de la clase 1 a la clase 6, y ahí tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, la mutación de clase 2, la delta F, y la de clase 3, la G551D. Entonces, estas variaciones, estas tres son las llamadas de clase mínima, 3, 4, son las llamadas de clase mínima, mínima porque tienen poca función, no porque tienen poquito defecto, no, porque tienen mucho defecto. De clase mínima es eso. Digo porque ahora, en la famosa combinación de los tres moduladores, necesitamos tener un delta F más una mutación mínima. Entonces debe haber una mutación que corresponda a una de estas. Entonces, también no va a ser para todos. Nosotros lo que sabemos perfectamente es que el ivacaftor, que fue el primero que se usó, ayudó mucho, pero era muy específico para el 551, y mejoraba sustancialmente las exacerbaciones. Pero también mejoró, tanto en los adultos como en los niños, en forma muy importante, la capacidad vital forzada y el BF1, que es la capacidad respiratoria, ¿no? La función pulmonar. En el ivacaftor mejoró más del 10%. Así también mejoró el índice de masa corporal, es decir, que estos chicos mejoraban el peso. Pero quiero aclarar que estas medicaciones no son para olvidarse del resto de las medicaciones. Todavía hoy necesitamos tener, acompañando a los moduladores, todas las medicaciones que les nombré primero, porque si bien se ha visto que con los últimos moduladores hay una mejoría en las insuficiencias pancreáticas, no se ha logrado totalmente eliminar o mejorar al 100%. Entonces, recuerden ustedes, primero, que muchas de las alteraciones que tenemos en el pulmón, el hígado y el páncreas son irreversibles. Entonces, por más que nosotros le pongamos el mejor modulador, vamos a tener lesión que no vamos a poder reemplazar. Seguramente que con el correr de los años, cuando esto esté mucho más mejorado y podamos darlo a los chicos que recién nacen, sería lógico pensar que esos pacientes no tendrían daño, porque estaríamos dándole desde el inicio algo que sea muy bueno, y evitaríamos así esa alteración. Pero queda mucho tiempo por delante y ahora vamos a ver lo que se ve a futuro, ¿no? Obviamente que se aprobó el ivacaftor y el lumacaftor
en el 2012 se le aumentó, perdón, el ivacaftor, se le aumentó después estas mutaciones en el 2015, y obviamente aquí se ve la dosis que se da, no importa cuánto, esto son para muy pocos pacientes, no son muchos. Lo bueno está que después salió la combinación del ivacaftor y el lucaftor, que es el ivacaftor y el potenciador y el corrector, lo cual se llamó Orkambi inicialmente y después acá Gador sacó y otros laboratorios también. Y eso es importante porque pudimos darle solamente a pacientes que tienen 2 delta F508 homocigotas, ¿no? de las dos mutaciones iguales, no una sí y otra no. Esto fue aprobado a niños menores de 2 y luego a niños de 6. En la Argentina solamente se aprobó para chicos mayores de 6 años, y hoy lo tenemos por suerte en la Argentina, y los usamos en algunos de los pacientes que tienen delta F508 homocigota. Yo aclaro que no tengo a todos los pacientes, muchos de los que les mostré, el paciente mayor que vimos que tenía la espirometría normal, ese chico no tiene todavía moduladores, y estoy esperando a poder darle la triple combinación que va a salir seguramente en unos meses aquí en Argentina, de industria nacional, y va a poder ser de más bajo costo y poder ayudar a mucha más gente que lo tenga. Bueno, esto seguro que ustedes lo han visto, ya muchos de ustedes seguramente lo están usando. Después de este modulador, que también actúa sobre el cloruro de sodio, pero no siempre, porque no siempre mejora el té del sudor. El BEF lo mejora un 3%, no el 10% como hacía el ivacaftor solo, como así también se ve la combinación, ¿no? Y vemos en un trabajo muy interesante donde se usó placebo y donde se usó la medicación combinada, y veíamos que obviamente que el que usaba placebo no tenía mejoría de la capacidad vital forzada, y cuando obviamente se decide sacar el ciego y ver que esos pacientes no tenían la medicación adecuada, se le empieza a dar la medicación y ven cómo mejora el BEF1. Entonces, es una medicación que mejora el índice de BEF1, pero lo más importante, porque acá hay mucha variabilidad entre pacientes, algunos mejoran sustancialmente la espirometría y otros muy poquito, pero sí lo que mejoran es la intercurrencia infecciosa, mejoran el índice de masa corporal, y eso es importante a considerar, ¿no? Y otra cosa, bien, después nosotros aquí fue aprobado en ANMAT el 2021 para mayores de 12 años el llamado Tesacar, que es el Tesacaftor y el ivacaftor, que lo que hace es cambiar el lumacaftor por Tesacaftor. En definitiva, se puede usar indistintamente uno u otro, pero el Tesacar tiene menos efectos adversos a nivel hepático. Entonces, aquellos que funcionaron bien con el lumacaftor, se dejó el lumacaftor. Aquellos que no funcionaban bien o tenían una respuesta no adecuada con el lumacaftor, se cambia a este, que es en realidad igual que el otro, con esta mejor posibilidad a nivel de respuesta adversa. Y se amplió en algunas mutaciones que aquí podemos apreciar. Y obvio que la variabilidad entre pacientes es muy amplia, y esto va a depender de cada paciente, de cada individuo, no de la droga en sí. Y este Tesacar fue aprobado en el ANMAT y lo damos para mayores de 12 años.
así que es una buena alternativa. Y actualmente tenemos una triple medicación que está dada por el Hexacastor, el Tezacastor, el Ivacastor, que ustedes conocen como Trikafta en Estados Unidos, Europa. Y aquí en Argentina, hace poquitas semanas, se aprobó por el ANMAT el Trixacar, que va a ser lo que va a reemplazar al Trikafta en Argentina. Y esto nos da una posibilidad para poder darla a menor costo, dándolo a mayor cantidad de pacientes con delta F508 y una mutación de función mínima, que vuelvo a decirles a ustedes que esta función mínima es porque tienen una mínima función, no porque tienen poquita alteración. Tienen mucha alteración, como les dije, clase 1, clase 2, clase 3 y alguna clase 4. Hubo 2 estudios que se hicieron y se demostró que en estos estudios la función pulmonar aumenta más de un 10%, que era el criterio de mayor valoración, que tiene una gran adaptación a los pacientes, pero que también es bien tolerado y aumenta el índice de masa corporal con disminución de las intercurrencias infecciosas. Así que, ¿cómo vamos con las investigaciones de los moduladores? Bueno, salió el Ivacastor, salió el Lumacastor Ivacastor, salió el Tezacastor, y hoy el Trikafta y acá el Trixacar, y hay otros más por delante que van a venir, seguramente por la combinación de los diferentes moduladores que hacen que tengan mejor calidad y mejor funcionalidad. Entonces, el hecho de poder mejorar otros mecanismos que la proteína defectuosa tiene, como son los amplificadores estabilizadores y esas combinaciones que a futuro vamos a tener, seguramente va a lograr mejorar la enfermedad y hasta en algún momento seguramente llegar a la curación. La curación debería darse a través de la ingeniería genética, que también hay mucho trabajo sobre eso, pero que todavía no tenemos nada para poder hablar concretamente, pero sí hoy el BUNE son los famosos moduladores, que vuelvo a repetir como una conclusión, son grandes avances que han llegado al descubrimiento de la terapia novedosa en la fibrosis quística. Tenemos justamente por primera vez drogas que están dirigidas al defecto básico, que es el canal de cloro. En muchos pacientes su defecto no ha sido todavía tipificado. Ahí estamos. Aún con el uso de nuevas drogas, ciertas complicaciones van a persistir, que es lo que yo les decía. El hecho de darle los moduladores no implica que uno deje de dar las otras medicaciones, adherencia y un tratamiento adecuado y una calidad de vida mejor. Y las terapias de futuro seguramente van a incluir que estos moduladores se combinen y aparezcan los nuevos potenciadores y estabilizadores de membrana que lograrán tener seguramente una mejor calidad. A modo de resumen, recordemos todo lo que hemos hablado, la movilización de secreciones a través del pulmozyme y del hipertónico y de las kinesiólogas y de los dispositivos kinésicos, control de infecciones, reducción de la inflamación, el tratamiento nutricional. No olvidemos que el trasplante sigue vigente porque hay muchos pacientes que no pueden lograr con todo esto tener mejoría. Los activadores del CFTR, que es la nueva terapia, y la terapia génica, que se está trabajando mucho y que sería lo que pueda llegar a curar la enfermedad. Así que espero estar para verlo, y yo creo que sí, porque está avanzándose a pasos agigantados. En el mundo hay mucho trabajo sobre estas dos alternativas, activadores de CFTR, moduladores y terapia génica. Así que muchas gracias y quedo a la espera de sus preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Doc, siempre tan claro y al buen entender a toda la explicación. Bueno, vamos a comenzar con, voy a hacer 2 preguntas que tienen que ver con lo mismo.
que bueno, una mamá pregunta si sigue recibiendo nuevos pacientes y que una mamá está interesada en que usted atienda a su nene chiquito. Así que obviamente en este caso querrían tener el contacto suyo o cómo pueden hacer para contactarse para tener una nueva consulta, bueno, e iniciar seguramente de acá en más el seguimiento con usted. Sí, bueno, eso después, por privado, tal Exacto. cosa le pasás mi Les paso celular yo y... los datos, tal cual. Sí, sin problema. Bueno, acá por un lado, bueno, un papá pregunta, su nena Julieta tiene indicado el Orkambi, todavía no lo empezó al tratamiento, porque todavía Sí. no tiene la edad, pero dice, cuando tenga 6 años y no tiene el peso que pide el Tesacar, ¿puede seguir con el Orkambi hasta llegar a los 30 kilos? En principio sí, en principio sí. Vamos a ver, porque esto va cambiando día a día. Bueno, Hay muchas modificaciones que se van dando y entonces se van tolerando cosas que antes no se toleraban, ¿no? exacto. Entonces, no puedo ser pragmático en decirle sí o no, pero sí tener esperanza, porque si todavía le queda tiempo por delante, hay que seguir esperando, porque hay mucho, mucho nuevo, mucha investigación, y ya les digo, en estos últimos 10 años yo he visto el cambio total del paradigma de la filosofística. Totalmente. Bueno, por otro lado, bueno, una mami comenta de que su nena tiene 6 años, mide Sí. 1,27 m, pesa 24 kilos, fue diagnosticada al mes de vida. Tuvo una sola internación a los 3 años, no está colonizada, y eso tiene que ver con el tratamiento, que la nena esté como esté, ¿no? Obviamente. Bueno, hay varias cosas que tenemos que considerar, como se los dije en la charla. La adherencia tiene mucho que ver, es decir, qué entiende la mamá cada vez que va a la consulta y que el médico le dice que tiene que hacer. Entonces, sincerarse a ver si todo lo que el médico le dice está hecho. Esa sería una de las cuestiones a considerar. Después hay algo que tiene que ver con una cuestión de cada chico, donde habría que evaluar qué pasa en él que no logra mejorar, que no logra tener el peso adecuado para la edad que tiene. Entonces, por eso lo tiene que hablar con los médicos, el equipo que lo ve, y preguntar por qué puede pasar esto y qué cosas se podrían cambiar, modificar, tanto desde lo médico como desde lo personal, desde, eh, desde el tratamiento, para poder lograr una meta con mejores resultados. Que yo creo que eso es lo que apunta la señora, ¿no? No Bien. tengo demasiada más respuesta que ella. Tendría que Sí, hablarlo con su yo creo que equipo. hace más referencia de que la ve también a la nena con esto de haber tenido solo una internación y si tiene que ver con el tratamiento que lleva su hija, ¿no? Porque también hace una pregunta referente a que ella recién va a empezar con el Pulmozyme y que no toma omeprazol. Bueno, lo que no sé es qué genética tiene, por Claro, ejemplo. No sé si es delta F508 homocigota o es otra cosa. Entonces también eso va a cambiar. Y hay muchos chicos que siendo delta F508 homocigota, eh, siendo hermanos incluso, eh, vemos que uno se comporta de una manera, son tratados por el mismo equipo médico y otro se comporta de otra manera. Por eso le digo, es decir, que no esté tomando el Pulmozyme o que no esté haciendo alguna u otra cosa y tenga buena calidad de vida, eso no quita que el resto de la gente tenga que hacer las cosas, porque son tratamientos individuales, no son tratamientos colectivos, no es que yo hago una receta, la tengo impresa y se la doy a cada paciente. Cada paciente es una persona y hay que tratarla con el respeto que merece esa persona, viendo su integridad, cómo está. Por eso digo, hay que ver en ese paciente qué es lo que vieron los médicos, qué es lo que que han tomado como meta para poder poner o sacar o no dejar de hacerle algo. Y bueno, por eso digo, esto es muy personal de cada equipo médico.
No Exacto. tengo Bueno, otra... comenta que es delta F508 homocigota. Bueno, por eso digo, hay lo que se llama defensinas, y eso hace que a veces pacientes que tienen delta F508 sean algunos muy graves, estén muy graves, y otros no tengan prácticamente nada. Y eso se lo ve en los mismos hermanos, como les decía. A veces son familias que tienen 2 hijos fibroquísticos, de los cuales uno de ellos tiene una gravedad importante y el otro son iguales, son delta F508 homocigota y no tienen la gravedad. Con lo cual eso está dado generalmente por esto que se llama defensinas. Así que creo que por ahí viene la historia. Perfecto. Bueno, por otro lado, comenta una mamá que su hijo tiene 19 años, toma Lucaftor, pero sus problemas en la parte digestiva no cesan. Entre otras cosas, tiene constantes dolores de estómago debido a su constipación. Para ello toma polietilenglicol. No sé, corríjame si lo estoy diciendo mal. ¿Polietilenglicol? Sí, 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 está bien. Bien, y la consulta es si el tomar en forma diaria ese medicamento puede hacerle mal, que le esté ocasionando eso. No, realmente no considero que le va a hacer mal. Lo que sí tienen que ver con el equipo médico, porque si el paciente sigue teniendo la misma sintomatología, a pesar de estar tomando esto, evidentemente hay algo que habrá que mejorar, me imagino, para lograr tener una mejor calidad de ese paciente. Entonces, a veces son difíciles de responder, porque eso lo tendría que preguntar a cada médico, a cada equipo médico, y diciéndole, doctor, si yo le estoy dando esto que usted me dio y sigue teniendo la constipación, sigue teniendo el dolor, no veo la solución. Entonces, ¿cómo lograr mejorar eso? Entonces, nosotros como médicos tenemos alternativas, tenemos diferentes algoritmos diagnósticos y cómo lograr mejorar ese tipo de problemas. Por eso digo que cada equipo médico tendrá que plantearse los equipos médicos. Exacto. Bueno, por otro lado, bueno, esta misma mamá, bueno, se ve que tiene un problema con adherencia al tratamiento su hijo y pide, aunque sea un consejo de que no logra que se nebulice 2 veces al día y si lo hace una vez sería mejor, si sería una vez aunque sea, hacerlo con pulmozyme y luego ciclo activo. Hace como una pregunta, en realidad como necesita como un acompañamiento en este caso como mamá, ¿no? De qué hago en Vuelvo, estos casos, ¿no? claro. ¿Qué edad tiene el chico, dijiste? 19. 19. Bueno, en esa edad es una edad sumamente difícil. Por eso hoy les comenté inicialmente la adherencia. La adherencia parte de la relación médico-paciente y de la confianza que tenga con el equipo médico, con uno de ellos, para lograr esa relación. A partir de ahí, obviamente todo aquello que el paciente pueda hacer contribuye a mejorar la calidad de ese paciente y del tratamiento que le instauró el médico, por lo tanto la adherencia. Entonces, si el médico le mandó 2 y hace una, obviamente que no está bien, pero antes que nada mejor es una. Obvio que tendrá que hablarlo con el médico y sincerarse con el médico, porque la cosa es cuando va al médico y el médico lo interroga, porque por ahí seguramente con 19 años ya va solo, habla con el médico y el chico le dice, hago todo. Entonces el médico no tiene, por ahí no ve mejoría o no ve una mejoría necesaria y ya no sabe, pobre, qué hacer para mejorarlo. Pero por el otro lado se da cuenta que el paciente no hace lo que corresponde. Entonces, si el médico se da cuenta que no hace lo que corresponde, tendrá que buscar alguna metodología para consensuar, para poder llegar a un acuerdo y ver qué cosas puede hacer como mínimo para lograr tener un resultado óptimo dentro de la no adherencia. No sé si soy claro. Súper claro, Doc. Bueno, voy a seguir leyendo algunas preguntas por las dudas Sí. que algunos sigan sumando preguntas al chat y no lleguemos a responderlas a todas, porque en unos minutitos ya finaliza la reunión. Después serán respondidas de forma privada, así que quédense tranquilos que cualquier duda y preguntas que tengan lo pueden hacer a través del chat y queda todo grabado. Por otro lado, bueno, pregunta mamá de Delfina.
sí los golpecitos de la parte kinésica, ¿no? Obviamente, dejaron de ser efectivas. O sea, si ya no se usan más, ¿no? Obviamente. ¿Qué pregunta? Bueno, esto es algo bastante discutido entre los colegas y los kinesiólogos. Si uno habla con kinesiólogos más nuevos, van a hablar generalmente de la vibración y no del clapping, que es el golpeteo. Pero de todas maneras, el golpeteo puede ser una alternativa útil en muchos de los casos. Es más, yo conozco varios kinesiólogos que siguen actuando con la misma pasión con el clapping y obteniendo buenos resultados. O sea que yo no creo que debo, como médico, invalidar una técnica, porque en la medicina no hay 2 más 2, ni todo es cierto, ni todo es mentira. Y muchas veces lo que hoy es cierto, mañana se hace mentira, y lo que mañana es mentira, después se hace cierto. Entonces, yo me remito siempre a la experiencia, y lo mejor que podría hacer esa señora es preguntarle a esa kinesiólogo o kinesióloga que va, qué experiencia tiene ella y cómo ella ve en su hija que si es o no efectivo la técnica kinésica que usa. No sé si soy claro también. Hola, hola. Perdón, Hola. perdón. Ah, Acá pregunta Melissa, mamá que vive en Tucumán, en el caso sí. de su hija, tiene 2 añitos y fue diagnosticada, desde el diagnóstico tiene pseudomonas. Sí. Desde que comenzó el tratamiento no logran aislar la bacteria, por más que aún siga sensible. En nuestro caso no fue internada para tratamiento endovenoso. Hace 11 meses que empezó el tratamiento y ahora en el cultivo salió otra vez la pseudomona. Y el doctor le indicó tobramicina, recién van a empezar la segunda semana con tratamiento, con Tobra. ¿En qué casos recomienda la internación para endovenosa? Y si la bacteria sigue siendo sensible, ¿es posible erradicarla con tobramicina? A ver, lo habitual que nosotros hacemos en en primer aislamiento es hacer la ciprofloxacina y los 3 meses de colistina. En ese interín uno puede tomar cultivo nuevamente, y si vuelve a aparecer, la idea es erradicarla. Entonces, una terapéutica sería, valorando las situaciones familiares, sociales, de obra social, no sé, hay muchas cosas, de hacer la internación, más en esta época, ¿no? Y pasarle los 14 días de medicación endovenosa para valorar si se puede o no erradicar la pseudomona. Eso sería lo más conveniente, pero vuelvo a decir, cada equipo médico tiene su funcionamiento, también lo valoran de acuerdo a las circunstancias que estamos padeciendo. Entonces, hoy se hace más difícil la internación, y la internación domiciliaria muchos no están de acuerdo, y poner una internación domiciliaria primera vez directamente también es un shock muy importante. Tiene que estar preparada la casa, las medidas de saneamiento, de higiene, tiene que estar preparada la familia. Hay muchas cosas que evaluar, por eso yo le sugiero a la señora que lo plantee con el equipo médico, si no puede ser una posibilidad de la internación de 14 días para ver si con eso erradican, y después verán si siguen con la tobramicina. Pero también no está mal seguir con la tobramicina viendo que se pueda eliminar la aparición del cultivo, ¿no? de la pseudomona, porque ustedes recuerden que la pseudomona está en la luz de la vía aérea. Entonces, cuando nosotros nebulizamos con colistina o con tobramicina, generalmente negativizamos rápido el cultivo.
Si esto no pasa, bueno, habría que hacer una endovenosa para que actúe de otra manera, por otro medio, y que la concentración de Pseudomonas pueda ser eliminada por esa vía, diferente a la nebulizada. Pero muchas veces puede ser usado, como dice la señora, como le dijo el médico, pero tiene que hablar con el equipo. No Perfecto. entender mucho. Perfecto. Hay las últimas dos preguntas que voy a realizar y una es, justo está hablando el tema del relacionado a la internación domiciliaria. En el Sí. caso suyo, porque hoy estamos hablando con usted en esta charla, ¿en qué momento o en qué edad indica la internación domiciliaria? Hablando de este contexto que usted mencionaba recién. Si usted tiene que indicar Sí. a un paciente una internación domiciliaria, ¿a partir de qué edad y en qué condiciones? Obviamente, dependiendo de eso, lo daría, ¿no? La edad, es decir, no tiene que ser una limitante. Lo que sí, por ahí la edad tiene que condicionar a uno teniendo en cuenta que va a ser un shock, ¿no? Es decir, en llevar a su casa una internación domiciliaria, toda la familia tiene que estar preparada. O sea, no es fácil que una persona pueda lograr tener la enfermera, tener las condiciones de sanidad, de higiene, su habitación adecuada, para lograr tener, por ejemplo, un bebé con la internación domiciliaria. Se hace más difícil, obvio. Siempre lo que conviene en estos casos es hacer algo intermedio. Iniciar la internación en una clínica o en un hospital y después, en la última parte, pasarla a ser domiciliaria, y eso le va a dar a los padres una cierta capacitación para poder o sea, asistir a su hijo en la casa, porque evidentemente el enfermero no va a estar las 24 horas, va a venir solamente a pasar la medicación, y después van a tener que controlar que ese paciente, la vía no se le infiltre, que se mueva adecuadamente sin dolor. Por eso, son cosas que yo creo que ahí haría en forma, si son muy chiquitos, lo haría en forma intermedia, o aquella paciente que nunca hizo una internación domiciliaria, iniciaría con una internación en una clínica o un hospital y después haría la mitad en la casa, como para darle esa experiencia nueva, ¿no? Perfecto. Bueno, y por último, la última pregunta está relacionada al tiempo de control, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo se tiene que ver al paciente? Bueno, en este contexto le pregunto a usted como Sí. médico, a sus pacientes, ¿cada cuánto les da la consulta? Bueno, habitualmente los pacientes que yo veo mensualmente. Obvio que no es para todos, a veces hay algunos que están demasiado bien y entonces uno se toma el atrevimiento de hacerlo cada bimestralmente o trimestralmente. Pero la realidad es que, como dije antes, esta enfermedad hay que correrla de adelante y nunca de atrás, porque muchas veces hay ciertos signos que nosotros los médicos vemos y no llegamos al síntoma. El síntoma es lo que expresa el paciente. Entonces, cuando llegamos al síntoma, por eso llegamos tarde. Entonces, muchas veces con la ocultación podemos darnos cuenta que está pasando algo, con la espirometría que le hacemos nos damos cuenta que está pasando algo, y eso hace que motive un cambio de tratamiento, a veces una internación, y también evite esto que habíamos hablado nosotros de la progresión de la enfermedad sin lograr que llegue a estos momentos difíciles, ¿no? De las bronquiectasias grandes, como vimos en las fotos, en las diapositivas. Así que la idea, en mi caso, es así. Cada equipo elige el tiempo y vuelvo a decir, generalmente esto es individual, no es general, es individual. Pero si a mí me dieran a elegir, yo quisiera ver a los pacientes una vez por mes. No sé si soy claro. Perfecto, doctor, como siempre. Lo sé porque obviamente todos los meses estamos ahí
en las consultas, así que para hacer un resumen de todo esto que dio la charla, siempre excelente como explica todo, y la idea siempre es entender cada cosa que explica, más nosotros como papás, ¿no? Que obviamente en términos médicos a veces no entendemos las palabras, y la verdad que explica tan claro y profundo que no queda ninguna duda dando vueltas, ¿no? Pero bueno, resumiendo todo esto, lo que usted mencionaba, la adherencia al tratamiento, ¿no? La disciplina, la perseverancia, obviamente que cuando los pacientes son chiquitos, obviamente está a nuestra responsabilidad darle esta rutina, ¿no? Educarlos con respecto al tratamiento, pero cuando pasa la etapa preadolescente se complica un montón, y obviamente usted lo sabe porque ya hablo con mi experiencia de este tema, que dificulta, ¿no? Y la paciencia que tiene usted, doctor, es inmensa con respecto bueno, a los pacientes, como en el caso de mi hijo, pero ahí está la constancia, la perseverancia, el acompañamiento, tan importante tener la contención de usted como médico, bueno, en el caso nuestro, ¿no? que es médico de mi hijo, pero así también transmitir que todos los médicos también tienen el acompañamiento de los padres, es tratar de sentirlo también, ¿no? Obviamente, y esa comunicación, de sacarse las dudas, como usted dijo al comienzo, preguntar sin tener vergüenza, sin decir, uy, no, ¿qué le voy a preguntar esto al médico? Sacarse las dudas y sentirse acompañado por su equipo, ¿no? Cada uno tiene su médico, y cada uno es un gran especialista porque por algo se dedica y eligió esta profesión, ¿no? Así que súper agradecidos con todos los profesionales, y usted, bueno, obviamente usted sabe que siempre estoy eternamente agradecida porque nos acompaña hace muchos años. Y bueno, darle las gracias, y darle las gracias a todos los papás que se han sumado hoy a este encuentro, y bueno, y a seguir sumando más charlas para seguir aprendiendo todos juntos. Y si queda alguna charla pendiente, alguna pregunta pendiente en el chat, que creo que no, después serán respondidas. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, buen fin de para usted, para su familia, y bueno, a todos los presentes. Gracias a todos ustedes, y acuérdense siempre, lo de la adherencia es muy importante, es la base fundamental del éxito, que ustedes recuerden que el 50% llegamos como máximo, así que bueno, todo apostar ahí, tengan paciencia, sean pacientes como padres cuando son chicos y cuando son adolescentes y adultos. Exacto. Así que eso es importante, y bueno, la relación médico-paciente es fundamental. Así que apuesto a eso, relación médico-paciente y adherencia. Y gracias por escuchar, y gracias por enseñarme. Siempre me enseñan. Gracias. Gracias a todos. Bueno, buenas noches a todos. Chao. Chao, Delphi.